La comunidad cristiana Oasis presenta Predicaciones Online. Escucha la palabra de Dios y sigue transformando tu manera de pensar. En esta noche quiero hablarle de la estructura de la bendición. Primero los Corintios capítulo 11, versículo 3, por favor. Dice así: pero quiero que sepáis, me imagino que los corintios no sabían, pues, ¿no?, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Cuando aquello sucede, estamos hablando de una estructura de una bendición. ¿Sí me escuchó? La estructura de una bendición es, ¿cómo le explico? Es como cuando el Señor llevó a los israelitas a Gosén, y Gosén es una estructura, porque Él dijo: allí habitaréis, allí os multiplicaréis y allí fructificaréis, y después de eso yo os sacaré. Amén, mis amados. Gosén es una estructura, pero por encima de esa estructura llamada Gosén está la soberanía de Él. Cuando Cristo muere, hay un conocimiento que antes no existía, porque lo trae Cristo. Y Pablo es utilizado para explicar a los corintios este asunto de la estructura de una bendición. ¿Recuerda usted la semana pasada escuchamos y les hablé de la bendición de Dios? ¿Sí recuerda? La palabra Barak. Que Él dijo: bendecidos, Barak. Y en esa bendición está implícita que lo dijo y también lo dio por hecho. Pero no solamente eso, sino que esa bendición que ya fue dada iba permaneciendo todo el tiempo, a lo largo del tiempo y el espacio, hasta que se hizo efectiva con la muerte de Cristo Jesús. Entonces, una vez que Cristo murió, todo llegó a una posición de bendición. El apóstol Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, dice: bendecid y no maldigáis, lo mismo que dice Cristo. Porque una vez muerto Cristo en la cruz, la bendición se desató para toda la humanidad. Así de sencillo, porque es por la fe. El apóstol Pedro dijo: ahora entiendo, porque no entendía, que el Señor también a los gentiles les ha concedido el Espíritu Santo, porque ellos pensaban que el Espíritu Santo solo era para ellos y nadie más. Aquí los 12 que caminamos con el Maestro, que estuvimos con Él, pero Él no dijo que le vendimos y le tentamos y mentimos. Él no dijo que estuvimos con Él y vimos la gloria. Él pensaba que solo la bendición era para ellos, pero en la realidad, con la muerte de Cristo se abre el abanico de la bendición. Y el apóstol Pablo dice: porque yo mando a que a todo hombre se le diga: reconcíliate con Dios.
Es un evangelismo diferente. Porque no le dice, este es tu pecado. No, reconcíliate con Dios. Hay gente que usted le dice, a mí me va excelente. Tengo dinero, tengo bienes, yo no tengo necesidad. Entonces ahí usted le puede decir, pero yo te veo descalzo. ¿No? Si tus zapatos valieron $300, ¿cómo decir que veo que estoy descalzo? Yo te veo descalzo porque no tienes paz. Y tu ropa interior tiene unos agujeros bien grandes. No, si es de maratón. Yo los veo porque no tienes mansedumbre ni humildad. Y esa camisa tiene un boquete bien grande en la parte de la espalda. No, si está todo. Porque te falta longanimidad. Te falta paciencia. Es una forma rara de evangelizar, ¿no? Pero eso siempre y cuando el Espíritu de Dios te muestre en las personas. Entonces, Pablo aclara y dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Si Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Pero cuando el varón no tiene a Cristo como cabeza, entonces es cabezón. ¿Por qué? Porque no entiende lo que es ser cabeza ni funciona como tal. Entonces, a lo largo de los años, el Evangelio se ha centrado, es que Él es cabeza y tiene que ser proveedor, tiene que ser esto, y solamente le han demandado las funciones que tiene que ser. Pero nunca le han dicho esto, que Cristo está dispuesto a ser la cabeza de Él, en una buena relación que Cristo quiere tener con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Y qué va a tener, pues, si es un vago? Shh. Recuerda que el apóstol Pablo dice, reconciliados con Dios. ¿Aló? No está hablando de señalarle a la gente los pecados, sino de decirle, Dios te ama. ¿Qué pastor es copioncísimo? Dale de una vez tu trabajo que lo termine. Pastor. Porque nosotros tenemos un mecanismo dentro que se llama juicio. Pecó al infierno. Pecó también a la quinta paila. Pecó más allá, de una vez mándelo. Ahí si nosotros fuéramos jueces, hermano. Los jueces necesitan actuar con muchas cosas. Primero, evidencia. Segundo, tiene que haber testigos, 2 o 3. Tercero, tiene que haber un juicio. Y hay que dejarlo hablar, que se defienda al que esté enjuiciado. Los Estados Unidos de Norteamérica es la evidencia más clara de cómo hay gente que ha sido metida en prisión siendo inocentes. 20 años después se descubre que lo metieron inocentemente. Claro, entonces viene y prepara la demanda y dice, ahora lo voy a demandar al Estado porque me cometió una injusticia y el Estado tiene que pagar. Pero allí en la prisión han encontrado a Cristo. ¿Y cómo Dios permitió eso, hermano? Dios es Dios y conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. De ti, de mí. De todos nosotros al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Esa es la excelencia de Él. Él es excelente.
Así que vamos a ver primero que somos bendecidos por Dios Padre. Y si Dios es la cabeza de Cristo, como dice el texto al final, usted y yo somos bendecidos. En esa relación de que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del cuerpo que somos nosotros. Entonces, cuando hablamos ya de cuerpo que somos todos nosotros, Él es la cabeza. Y usted no puede crecer al lado de su hermano dependiendo de él. Usted no puede crecer dependiendo del que profetiza. Usted no puede crecer dependiendo de un profeta. Usted tiene que crecer adherido a Cristo, que es tu cabeza. Si usted crece adherido a alguien, es problemático, hermano. Hace años yo recuerdo que la iglesia crecía adherida a mí. Y el Señor me dijo, entrégame la iglesia. Le digo, Señor, si la iglesia es tuya, tú la pagaste a precio de sangre, entrégame la iglesia. Y le dije, sentémonos a hablar. ¿Por qué me dices eso? Es que la iglesia depende de ti. ¿Cuándo depende de mí? Cuando yo lo que te he dado es consejería y tú lo aconsejas y tienes a uno, tienes a otro y tienes a otro, la iglesia depende de ti. Ah, dije, está bien, entonces te la entrego. Entonces ese día le dije, hermanos, yo hoy día los entrego al Señor. Hice una oración de fe y me dijo, me los entregas públicamente. Le entregué públicamente. Y a la siguiente semana, pastor, quiero un consejo. Cuénteme, tal cosa. ¿Qué hago? No sé, le dije, ore a Dios. Venía otro, ore a Dios. Venía otro, ore a Dios. Venía otro, ore a Dios. Venían los que recién se convertían y le daba un consejo y le salía bien. Pastor, ¿y por qué usted se le dijo? Le dije, cabezón, le dije, hace más de meses atrás entregué la iglesia y te entregué a ti también a Cristo, para que crezcas adherido a Cristo. Entonces, ningún hombre puede crecer adherido a otro hombre en grado de dependencia, diciendo yo voy a hacer todo lo que él dice. No. Cuando eso sucede, generalmente sucede cuando hay chisme y cuento. El hermano dijo tal cosa. No dijo como dice el pastor. El pastor no sabe. Está bien. Entonces, en ese chismorreo, tú creces adherido a aquel que te está chismeando. Y cuando creces así, el problema es grande. Cuando tú clamas, llamas por teléfono, no te contesta porque el Señor te cierra la señal. Cuando dices, ayúdeme hermano, y dices, bien, caso que yo vivo de usted. Igual te abandonan y te dejan solo. O sea, es preferible de que usted aprenda a caminar en Cristo y siga caminando pero hacia Él. Porque Él es tu Señor. Nadie más ha pagado un precio como Él en la cruz por ti. Él es el único que pagó en realidad. Entonces, ¿cómo crecemos a Él? Cuando nos sometemos, cuando obedecemos, cuando aceptamos, cuando le amamos, cuando perdonamos, cuando dependemos de Él y cuando tenemos buena disposición. No hay más. Cuando la cabeza de Cristo bendice al cuerpo que es la iglesia y también particularmente a cada varón. Efesios 1:22. Dice así. Y sometió todas las cosas bajo sus pies
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué hizo el Señor? Sometió todas las cosas bajo sus pies de Él, bajo los pies de la iglesia, el contexto es ese, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Quiere decir que la autoridad que tiene la iglesia no es propia, es adquirida. La autoridad que tiene para echar fuera demonios es adquirida y funciona cuando la cabeza es Él. Ahora, Colosenses 1:18. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién? Cristo. ¿Qué es? Antes de que existiesen todas las cosas. Antes de que fuese el mundo, Él ya era, ya existía. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe qué es subsistir? Es no extinguirse. Quiere decir que en Él se sostienen, en Él funcionan, en Él florecen. Cuando Aarón fue escogido por Dios para el sacerdocio, antes de eso le dice a Moisés, porque Aarón es hermano de Moisés, de padre y madre, le dice que trajera todas las varas de todos los principales y los coge y los deja en el lugar del santuario. Y la vara que floreciere, a ese escogía a Jehová para que sea su sumo sacerdote. Y la vara de Aarón dice que reverdeció. ¿Qué más dio? Flores. Y también dio fruto. Y entendieron todos los demás que Jehová lo escogió a él. Entonces Moisés cogió la vara y puso en el arca del pacto y la metió. Y Aarón dijo, chévere, Dios me escogió. Pero después lo cogió aparte el Señor a Aarón y le dice, ¿sí ves? Sí, Señor. De este es tu espacio. Aquí es donde tú me encuentras y tienes vida. En la discoteca no me vas a encontrar. En el mall vitrineando tampoco. En el mundo peor. Entonces Aarón entendió y dijo, este es el espacio donde yo voy a vivir con él. Y empezaron una serie de restricciones. ¿Aló? ¿Cuántos se quieren consagrar al Señor? ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Usted tiene que considerar ese pedazo donde usted va a vivir para siempre. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, siempre Él primero. Efesios capítulo 4, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En la iglesia, el pastor no es la cabeza. En la iglesia, el apóstol no es la cabeza. En la iglesia de Jesucristo, Él mismo es la cabeza. ¿Qué son los ministros o los que servimos? Son eso. Servidores, portadores de la palabra, ministramos las cosas eternas, ministramos los misterios de Él.
Eso es todo. Pero usted, adherido a su cabeza y a mi cabeza, que también es Cristo. Amén, mis amados. Por eso es que en la iglesia se necesita de que todos estemos orando de manera continua. Porque no hay forma de fortalecerse. Usted no se va a fortalecer porque un predicador venga a predicar. Usted se va a fortalecer porque usted se va a fortalecer en el señorío de Él, que es Cristo Jesús. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde un hombre se va a fortalecer? En Cristo, que es su cabeza. Efesios 5:23 dice: porque el marido es la cabeza de la mujer. Así dice, ¿no? ¿Así dice? Sí. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ay, hermano, usted es mi Salvador. No. Mi Salvador es Jesucristo. Entonces el Señor tiene algunos nombres compuestos que casi en total son como cerca de 70. Otros los hacen como 140 nombres compuestos, donde usted lo va conociendo poco a poco. Poco a poco. Y uno de ellos es: Él es el Señor. ¿Cómo es el Señor? Es tanto el Señor que usted tiene que sacarle permiso a Él, no a mí. Él es el Señor. Usted tiene que sujetarse a las autoridades de la iglesia, claro. Pero si Él a usted le concede el permiso, usted informa y se va. Pero si Él te dice no, y usted viene a mí y me dice: ¿qué hizo usted, pastor? Yo le voy a decir: ¿qué le dijo el Señor? Y si el Señor dice no, a mí me dijo que no, yo también digo que no. Sí me hice entender. Porque, ¿por qué yo he de decirte sí y Él te dice no? ¿Quién es el Señor de la iglesia? Cristo. Amén. Y si ya en la palabra te dice no, por Dios, ¿por qué insistes en sacarle sí? Dijo una chica que leí un artículo que ella de niña, los hermanos eran ojos verdes, ojos azules, y ella sacó unos ojos cafecitos. Hoy día lo leí en el Facebook, no sé si algunos lo leyeron. Y la niña creció y de niñita le dijo: Señor, yo quisiera que tú me des los ojos como tiene mi mami, esos ojos verdecitos que tenía la mamá, americana, todo, blanquita. Y ella salió todo trigueña, ojos cafecitos, parecía que era la empleada de la casa. Pasaron los años y la niña ese día dijo: al otro día, Señor, tú me harás. Abrió los ojos, se fue al espejo y no tenía esos ojos. Entonces, la niña tenía un llamado a Dios y creció con eso en su corazón. Cuando ya fue una mujer, ella fue al campo misionero y se fue a la India. Y algo así es, se metió en un lugar donde, Taiwán, algo así es, lugares orientales. Y se metió a un lugar donde vendían los esclavos, los padres vendían a los hijos y ella los compraba y se los llevaba y los sacaba fuera al extranjero. Entonces cuando ella se encuentra con una misionera que era ojos verdes, azules, dice: por Dios, ¿eres tú? Sí, dice: pero tú pasas tan desapercibida entre toda esta gente que pareces ser como ellos. Porque tú tienes el color de los ojos de ellos, dijo. Ella toda su niñez y su adolescencia pasó con eso en su corazón. Y ya cuando fue una persona adulta le dijo: gracias, Señor, por haberme dado este color de piel y por haberme dado este color de ojos, porque tú has hecho tu voluntad en mi vida. ¿Aló?
Así que si usted es grandote o es chiquito, gordito o enanito, ¿le ha dado gracias al Señor? Señor, tan flaco que soy. Por algún momento te necesitas para que por ese hueco te metas. No va a poner un hermano hueso, por ahí no entra. Así que Él es la cabeza, pero también es la cabeza de ¿quién? De todo varón. Así que necesitamos a Cristo someternos, obedecerle, aceptar la asignación que Él tiene sobre nosotros, amarlo, perdonarnos, depender de Él y tener buena disposición. ¿Sabe que usted con las oraciones dice, ¡ah, Señor! Ya no quiero más, no me toques. Y Dios dice, bueno. Y te deja ahí en la rueda del alfarero, ¿no? Y el Señor se va por otro. Y a los 2, 3 meses, y a mí, ¿por qué no me toman en cuenta? Como que el Señor se ha olvidado de ti. Pero si tú hace 2 meses le dijiste, Señor, ya no, por favor. ¿Tú has hecho esa oración? David le dijo un día al Señor, por favor, Señor, déjame que respire y tome aliento. Cuando usted es una persona que Dios la utiliza de manera frecuente, Dios toma y a usted lo mete y lo ve que tiene una rajadura, lo pone como el odres al humo. El humo, cuando cogen el odres, que es el cuero de los animales, cuando está medio rajándose el odres puesto al humo, se le pega un aceite y el odres se arregla. Entonces a veces es como que te lanzaron una bomba lacrimógena al lado tuyo y tú, un problema, otro problema, otro problema, otro problema. Pero oye, a veces uno es tan rebelde que no se dobla, hermano. No se entrega. Y no lo hace, no es porque no quiera, sino porque uno desconfía de Él. Te falta palabra. Me quedó corto el tiempo por ministrarles, pero lo voy a hacer una segunda parte, pero te voy a dar algún tip. En conclusión, mis hermanos, Cristo es la fuente de bendición para la iglesia. No es San Pedro, no es San Pablo, no es San Judas Tadeo, no es Santiago, no. Es Cristo Jesús. Es la fuente. Porque para que Él sea nuestra fuente, usted y yo necesitamos adherirnos a Él. Amén, mi hermano. ¿Usted ha visto un cuerpo sin cabeza? Yo sí, la iglesia de Jesucristo. La cabeza está aquí y el cuerpo está por allá. Entonces Él llama al cuerpo y el cuerpo dice, no queremos. Y el Señor dice, vengan, yo los amo, son mi especial tesoro. Y el Padre dice que no quieren venir, no quieren, papá, espérate un momento. Entonces el Señor se va por atrás y empieza. Y eso es lo que están experimentando algunos aquí. Te empuja hasta que te coloca debajo de tu cabeza, iglesia. Y cuando te coloca debajo de tu cabeza, Él suelta una bendición impresionante. Tú sabes que Él te busca más que lo que tú lo buscas a Él.
que justo cuando tú vas voy a descansar en mi camita, Él llega y te dice, ¿podemos conversar? Señor, mañana ¿te parece bien a las 6? Porque tú estás viendo algún programa que te gusta. Y Él te dice, psst. Y Él te dice, psst. En el nombre de Jesús te reprenda, Satanás. Eso uno lo comete cuando es bebé espiritual. Pero usted es un pueblo que come fino, hermano. Él está que te llama. No hagas que te empuje. No hagas que te arrastre. Porque Él sabe arrastrar. Él es tan soberano que en un día se te acaba toda la bendición. Segundos. Él es Señor. Él es fuente de bendición. ¿Cómo lo aplicamos? Si dejamos que Cristo sea nuestra cabeza, varones, dejemos que Cristo sea nuestra cabeza. ¿Sabes para qué? Para que tú seas la cabeza de tu mujer. Mire, no hay forma, varones, de que tú trates bien a tu esposa si él no es tu cabeza. Porque uno ni por más que quiere tratar bien, venga mi amor, siéntese. ¿Y de veras que me lo dices? Es verdad. Y se ríe el hermano. Claro, es verdad, le dice uno. Yo pensé que me estabas diciendo nomás por compromiso. Es verdad. De veras que te amo, le dice el marido. Pero como nunca me lo dices, ¿algún interés? Claro. Hoy día cobré el sueldo. Bueno, otras cosas más, ¿me entienden los varones? Por ese lado ya el varón sale golpeado. Porque usted tiene que tener un saco de paciencia para estar casado. No es mensual, es diario. Entonces, justo cuando Él te llama, que son entre las 3:30, usted ponga un trapo mojado en su cama hacia el pie. Cosa que cuando usted baja los pies, usted se despierta. A los sonámbulos se les hace eso. Usted se despierta y sepa que el Señor te está llamando. Señor, es que estoy cansado. O quiere que papá Dios empuje. Yo le decía el otro día, Señor, ya no más empujones. Ya no. Él sabe hacer unos empujones, hermano. Ay, Dios. Unos empujones que son cosas serias, pues, hermano. ¿Sí sabe usted eso? Él hace la paz y te la crea la adversidad. En un día tu esposa dice, sí, ojalá. Tu esposa habló todo. Entonces uno solito se dobla, hermano. Y le dice, Señor. Y Él dice, y Él va a decirte, te lo dije. Iglesia, dejemos que Él sea nuestra cabeza. Varones, dejemos que Cristo sea nuestra cabeza. Mujeres, acepten su cabeza. Porque es que no me hubiera casado contigo. Yo no sé qué es que te vi.
Claro, ahora le ve las costuras. Antes era todo hermoso. ¿Sabe por qué le digo, iglesia, aceptemos que Él sea nuestra cabeza? Porque la iglesia no lo acepta. ¿Y sabe por qué le digo, mujeres, acepten a su cabeza? Porque tampoco la... Es que yo no sé qué te vi, ¿verdad? Esta patucha, Dios. ¿Qué le vi yo a esta? Antes de expresar tantas cosas, varones, tuve al Señor y le dije, Señor, ¿por qué me casaste con ella? ¿Por qué permitiste? ¿Qué tuviste en ella y en mí que es lo que tú quieres hacer? Cuando usted descubre qué es lo que Dios quiere hacer, usted se va a poner las pilas, varón. En este congreso va a haber mucha palabra de ciencia y de sabiduría para ustedes. ¿Cuántos varones van a asistir? ¿Cuántos varones van a asistir? Eso, dígame con voz de hombre, digo. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, en esta noche te queremos dar gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Cristo, fuente nuestra, para que nosotros podamos ser también fuente de bendición para la esposa. Señor, la estructura de bendición que tú estableciste no cambia. Sigue siendo la misma. El mundo podrá cambiar vez tras vez, mover las piezas, pero lo que tú estableciste en los cielos está hecho en la tierra. Así es. Jesús, aceptamos que tú seas nuestra cabeza. Levante sus manos. Vamos a decirle a Él. Vamos a decirle a Él al unísono. Vamos, muchachos, pónganse sobre sus pies. Vamos a decirle a Él, Cristo, Jesús, en esta hora, como iglesia, aceptamos que tú seas nuestra cabeza, nuestro Señor, la fuente de vida a través de tu Santo Espíritu. Mujeres, Señor, en esta noche aceptamos nuestras cabezas, nuestros esposos. Gracias te damos por la estructura que tú estableciste, y así la bendición de Abraham puede fluir siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte, Señor. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Si fue de bendición para tu vida, por favor, comparte este mensaje a tus amigos y hermanos. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Encuéntranos como CCE O Media y síguenos en nuestras redes sociales como CCE Oasis.